trajes de gitana, flamenco, toros, abanicos, mujeres con flores en el pelo. ¿Te suena a una película antigua sobre España? Hoy hablamos de esa imagen tan reconocible, tan exagerada, tan cañí. Pero espera, ¿qué significa exactamente cañí? Porque no es solo un estilo, es cultura, es historia, es estereotipo y tiene un origen que muy poca gente conoce. Antes de seguir, recuerda, estudiante, que en la web SpanishLanguageCoach.com puedes descargar gratis la transcripción del episodio, la traducción al inglés y las tarjetas de vocabulario. Te van a ayudar un montón para seguir este episodio con tranquilidad y aprender mucho más y mejor. Y bueno, vamos al lío. Vamos a hablar de lo cañí. Esta palabra no se usa mucho fuera de España y te aseguro que muchos estudiantes de español nunca la han escuchado. Pero aquí te la traigo porque entenderla te ayuda a conocer un poquito mejor cómo se ha construido la imagen de la cultura española durante muchos años. Lo cañí es una forma de describir una visión muy folclórica, muy estereotipada de lo español. Piensa en trajes de lunares, esa ropa con puntos grandes, normalmente blanca, con lunares negros o al revés. Mujeres con flores en el pelo, peinetas, una especie de peine grande y decorativo que se coloca en el pelo, típico en los peinados de flamenco. Abanicos, ese accesorio que se abre y se cierra para dar aire y que se mueve así con mucho estilo. Guitarras, flamenco, toros, fiestas y pasodobles, que es un tipo de música tradicional y española que se suele tocar en fiestas, en procesiones o en corridas de toros y que tiene un ritmo muy marcado y muy reconocible. Todo eso es una España de postal, una España exagerada, intensa, muy, muy teatral. Eso es lo cañí. Pero hay algo interesante porque la palabra cañí viene del caló, que es la lengua del pueblo gitano en España. Originalmente cañí significaba simplemente gitano y con el tiempo esta palabra empezó a usarse para referirse a todo lo que se consideraba muy típico, muy tradicional, muy español. Y aquí hay algo curioso y muy llamativo, porque aunque la población gitana en España representa un porcentaje pequeño respecto al total de la población, muchos de los elementos que se consideran muy españoles en el extranjero y también dentro de España tienen origen o están profundamente influenciados por la cultura gitana. El flamenco es un buen ejemplo de un arte que no existiría tal como lo conocemos sin la aportación del pueblo gitano. Y realmente pasa algo similar en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido existe el estereotipo del señor elegante con sombrero, bebiendo té con leche y siendo extremadamente educado. Es una imagen muy típica, muy reconocible, aunque en la vida real no sea lo más común. Pues lo mismo ocurre con lo cañí. Una parte pequeña de la población ha influido de manera desproporcionada en la construcción del imaginario colectivo de lo que significa ser español. Y esa imagen cañí, que se fue formando con el tiempo, encontró un gran apoyo institucional durante la dictadura de Franco. En esa época se utilizaba mucho para proyectar hacia adentro y hacia afuera una identidad nacional muy concreta, uniforme, homogénea, fácilmente reconocible. Todo y todos tenían que seguir un poco la misma línea, ¿no? Una España de mujeres morenas, hombres toreros, flamenco y religión católica. Una imagen muy visual, muy potente, pero que no representaba a toda la realidad del país para nada. De hecho, en España, pues se caracteriza por ser un país con una enorme diversidad cultural, ¿no? Hay fiestas, trajes y tradiciones distintas en cada región. Lo que se celebra en Galicia
en el norte no es igual que en Andalucía. Lo que se come en el País Vasco no tiene nada que ver con lo que se come en Murcia, pero esa diversidad iba en contra de la idea de unidad cultural que el franquismo quería imponer. Por eso se eligió una imagen concreta, simplificada, que sirviera como un símbolo nacional. Era una simplificación y un producto casi de marketing cultural, que además, como veremos luego, fue muy efectivo para promocionar la industria del turismo. Y claro, con el tiempo Locañí ha pasado a tener un doble significado. Por un lado, hay personas que lo usan con cariño, con nostalgia, para hablar de cosas tradicionales, pero por otro lado también se usa de forma irónica, ¿no? Para decir que algo es exagerado, anticuado o incluso un poco ridículo. Te doy un ejemplo. Vas a una boda en España donde hay flamenco, trajes de gitana, comida típica, toros. Alguien podría decir, ¿qué boda más cañí? Y con eso quiere decir que es muy típica, muy exageradamente tradicional. A veces con humor, a veces con un poco de crítica, ¿no? Con un poco de mala leche. Yo tengo que decir que en mi caso tengo una mezcla curiosa. Por parte de mi padre, mi familia no tiene nada de cañí. Son del noroeste de España, una zona con una cultura muy diferente, y además emigraron a Argentina, donde estuvieron muy influenciados por la comunidad italiana. Así que por ese lado hay más mezcla latina e italiana que cañí. Pero por parte de mi madre la historia cambia. Mi familia materna es bastante cañí. De hecho, tengo un primo que se dedica profesionalmente a los toros. Es torero, o como se dice también, matador. ¿Y hay algo más cañí que eso? Yo creo que no. Además, yo me crié en un barrio de Valencia con edificios gigantes, muy altos, construido especialmente para familias numerosas. Mis abuelos tuvieron 9 hijos y compraron 2 pisos juntos, porque no cabían todos en uno, claro. Y recuerda, estudiante, que piso en España quiere decir apartamento. En Hispanoamérica suele tener el significado de suelo, ¿ok? Bueno, ahí, en uno de esos pisos, años después, yo viví con mi madre. Y era un barrio donde muchas familias eran gitanas. Así que la cultura gitana ha estado muy presente en mi vida desde pequeño, desde que nací, hasta que me fui a Londres con 20 años. Y sin embargo, a pesar de ese entorno, yo no soy nada cañí. No absorbí ese arte del pueblo gitano, ni me interesa el mundo del toreo, ¿no? No va conmigo. Pero claro, todo eso también ha formado parte de mi contexto, de lo que he vivido, y de hecho a mí me gusta bastante esta idea de lo cañí. Y a veces la abrazo, no de forma irónica, sino de una forma muy auténtica, porque creo que tiene un valor real. Me parece súper interesante que lo cañí sea una mezcla de folclore, cultura popular, estereotipo, marketing y también tradición. Tiene belleza, tiene fuerza, pero también tiene límites y hay que entenderla en su contexto. Y un ejemplo clarísimo de lo cañí lo encontramos en el mundo de los toros. Mi primo, como te conté antes, es torero o matador, y los toros, o mejor dicho, las corridas de toros, son un espectáculo tradicional en España donde un torero se enfrenta a un toro en una plaza de toros. Es algo muy antiguo y también muy polémico hoy en día. En el pasado era muy popular en muchas zonas de España, pero en los últimos años es verdad que ha perdido mucho apoyo entre la población. Hay muchas personas que están en contra porque consideran que es una práctica cruel con los animales. Otras personas lo defienden como parte de la cultura. En cualquier caso, los toros están muy conectados con lo cañí. No solo por el traje de luces del torero o por el ambiente folclórico de la plaza, sino también por la música. En las corridas de toros es muy común que suene el pasodoble, ese estilo de música tradicional español que mencionábamos antes. Y hay uno en particular que es todo un símbolo, el pasodoble España Cañí.
Es probablemente el más famoso de todos y si lo escuchas, seguro que te suena. Es el sonido de una España de postal, una España de escenario. Y hablando de postales, no podemos olvidar que esta imagen cañí también se exportó al extranjero, especialmente a través del cine. Hollywood tuvo mucho que ver en la construcción de esa España exótica, apasionada y un poco teatral. Películas como The Spanish Dancer o Blood and Sand con Rita Hayworth mostraban una versión muy romántica y estereotipada del país, con trajes llamativos, bailes intensos, pasiones desbordadas y, por supuesto, toreros valientes. Y es interesante pensar que la idea de España que vendíamos al mundo no era del todo nuestra, sino una versión teatral de nosotros mismos. Una identidad empaquetada para ser comprendida y consumida fuera, aunque no representara la complejidad ni la diversidad real del país, como te he dicho antes. Y no solo el cine ayudó a difundir esa imagen, también el turismo. En los años 60, durante la dictadura, España lanzó una famosa campaña internacional con el eslogan Spain is different. El objetivo era atraer a turistas del norte de Europa y Estados Unidos con una imagen exótica, cálida, diferente y muy cañí. Y en muchos carteles de aquella época se podían ver mujeres con peinetas, abanicos, bailando flamenco junto al mar o toreros posando al lado de playas soleadas. Una mezcla imposible, pero muy efectiva para llamar la atención. Y esa estrategia funcionó. Millones de turistas vinieron a España buscando esa experiencia tan española. Y claro, poco a poco esa imagen externa también empezó a influir dentro. De alguna forma en España nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y si lo que los extranjeros ven como auténtico es lo que nosotros también deberíamos valorar? ¿Y si empezamos a vernos a nosotros mismos con los ojos de los turistas? Y al final, esa promoción turística no solo cambió la economía del país, también dejó huella, tuvo un impacto en la forma en que los españoles empezaron a verse a sí mismos. Obviamente, ya no es la única imagen de España, pero sigue estando presente, especialmente en ese imaginario colectivo, en la música, en la televisión o en algunas fiestas populares. Y hoy en día, lo cañí no ha desaparecido. De hecho, ha vuelto, pero de una forma diferente. A veces con humor, a veces con ironía y otras incluso con orgullo. Se habla del orgullo cañí, del moderno cañí o incluso del quiche cañí. Es como una manera de reírse de los estereotipos sin dejar de usarlos, de abrazarlos pero con un guiño, ¿no? Como quien dice, sí, estos somos, pero a nuestra manera. Y un ejemplo muy claro de esto es Rosalía. La cantante catalana ha revolucionado la música española mezclando flamenco con reggaetón, pop, electrónica y muchos otros estilos. Y en sus videoclips y actuaciones utiliza imágenes muy reconocibles del imaginario cañí. Unas larguísimas uñas decoradas, abanicos, movimientos de flamenco, ¿no? Trajes inspirados en la tradición, pero todo llevado al extremo, ¿no? Reinterpretado y modernizado. Y hay quien la critica por usar símbolos de una cultura que no es exactamente la suya y otros la admiran por haber sabido modernizar lo tradicional sin miedo al que dirán. Lo interesante es que Rosalía no oculta esas referencias, al contrario, las exagera, las hace más visibles y eso genera ese debate, ¿no? ¿Es una burla? ¿Es homenaje? ¿Es apropiación o innovación? Yo creo que es una forma de homenaje, la verdad. Sea como sea, lo cañí ya no es solo cosa de los años 50 o de las ferias de pueblo. Ha entrado en los museos, en las pasarelas de moda, en TikTok y en los festivales de música. Hay artistas visuales que mezclan flamenco, religión, cultura pop y estética popular en sus obras y lo hacen, como Rosalía, con una mirada nueva, provocadora, a veces divertida, otras veces más política. Entonces,
Podríamos decir que hay una especie de reapropiación del término, como si dijeran, sí, esto es parte de nuestra cultura y aunque sea excesivo, nos lo quedamos, lo usamos y lo transformamos. Es una mezcla de crítica, cariño e identidad. Y ahora que ya conoces el significado de esta palabra, si algún día escuchas esa palabra, cañí, ya entenderás qué significa y podrás notar cuándo se usa con cariño, cuándo con humor y cuándo con crítica, ¿no? Y por cierto, estudiante, ¿en tu país también hay una versión de esto? O sea, una imagen muy exagerada o estereotipada de lo que es típico. Si te apetece practicar tu expresión escrita, puedes dejar un comentario contándomelo. Y por favor, si te ha gustado este episodio, suscríbete, deja una valoración en tu plataforma de podcast favorita, unas estrellas o un comentario, y compártelo con otros estudiantes. Te espero en el próximo episodio. Un abrazo grande.